Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Qué bendición hemos disfrutado en esta mañana de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprovechado la administración del Señor en esta mañana. El Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Vamos a recibir en esta mañana la bendición de la bendita palabra que el Señor ha preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes vamos a compartir en esta mañana la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Vamos a ver el capítulo 19 y el versículo 10. Vamos a aprovechar la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19 y en el versículo 10 del primer libro de Reyes. Dice la palabra del Señor: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos a orar. Padre, bendícenos con tu palabra en esta mañana, así como has bendecido y has ministrado a tu pueblo, Señor, con el fluir de tu Espíritu Santo, así como tu presencia ha sido una realidad en esta mañana. Te rogamos, Padre maravilloso, en esta mañana, que hables a este pueblo que tú has reunido en esta mañana conforme a sus necesidades. Yo te ruego, Padre bendito, que en esta mañana tu palabra fluya como ríos de agua viva. Queremos oír de a ti, Padre amado. Queremos oír tu voz en esta mañana. Háblanos conforme a nuestras necesidades. Aquí está tu pueblo reunido, ha venido sediento, ha venido necesitado y se ha presentado en esta mañana delante de ti, sentándose a la mesa para digerir el alimento que tú has preparado, Padre bendito. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Padre amado, por lo que tú vas a permitir en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Se puede sentar, hermanos, en esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana acerca de el remanente fiel que Dios ha tenido desde su creación en el principio. Dios tiene un remanente fiel. Vamos a tomar en cuenta como centro esta palabra, el remanente fiel del Señor. Aquí vemos en lo que hemos leído al profeta Elías. El profeta Elías estaba en todo momento hablando con el Señor de esta manera. Le dijo: Señor, tu pueblo se ha inclinado, volteándote las espaldas, y se ha inclinado a los dioses de Baal. Se ha levantado a realizar altares ante los dioses de Baal.
a tus profetas los han matado. Le dijo el profeta Elías: Señor, solo yo he quedado de todos tus profetas. Como diciendo el profeta Elías: ¿qué va a pasar si a mí me matan? Como el profeta Elías justificándose y diciendo: Señor, ¿no te has dado cuenta que solo yo vengo quedando de las multitudes de los que te sirven? Entonces, notemos lo que Dios le habla al profeta Elías en el capítulo 19 y versículo 18 del primer libro de Reyes. Ahí tenemos la respuesta del Señor. Ahí mismo te estamos leyendo, capítulo 19 y el versículo 18, dice la palabra del Señor: y yo haré que queden de Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Lo dice el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, y también Romanos, capítulo 11, versículo 4. Está hablando el Señor que hay un remanente que ha permanecido fiel, que no se ha inclinado a diestra ni a siniestra. Entonces, le estaba diciendo el Señor al profeta Elías: si tú te mueres, otro puede ocupar tu lugar. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta muy claro. Nosotros debemos estar sabidos de que fuimos llamados para formar parte del remanente del cuerpo místico del Señor. Fuimos llamados con un propósito muy especial. Fuimos llamados para ejercer una labor, para funcionar dentro de la viña del Señor. Porque no fue una casualidad que el Señor nos haya escogido. No fue una casualidad que nosotros estemos dentro del desfile del Evangelio del Señor. Esa es la misericordia, la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Pero debemos de reconocer que hay atrás de nosotros, alrededor de nosotros, hay en todo momento delante de nosotros otro que puede ocupar nuestro lugar para ejercer la función de nosotros. Si nosotros no queremos ejercer nuestra labor, si no queremos ejercer nuestra función, hay otro que puede tomar esta labor que la palabra del Señor habla. Por eso el Señor le habla a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. Hay una a la que el Señor no le demanda nada. 6 iglesias fueron exhortadas. 6 iglesias les estaba demandando el Señor su manera de obrar, su manera de vivir. Les estaba el Señor exhortando su obrar. Pero había una iglesia llamada la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 8. El Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y la califica como la iglesia fiel. Nosotros notamos, ha habido un remanente fiel. Al profeta Elías le dijeron: Elías, hay 7,000 varones que no han doblado rodillas ante los Baales.
7,000 varones que no se han inclinado a besar a los Baales. 7,000 varones que permanecen fiel. Eso no quiere decir que solo habían 7,000. La palabra 7 significa plenitud, significa perfección. Había un remanente perfecto delante del Señor que esperaba tomar posesión si Elías ya no quería. Entonces, nosotros podemos notar a través de la palabra 7 iglesias del Apocalipsis, una fiel como era la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa el remanente fiel. A esa iglesia no le demandaron nada. A esta iglesia la elogiaron. A esta iglesia en todo momento el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, yo conozco tu vivir, tu obrar, yo conozco tu fidelidad. Aunque tienes poca fuerza, le dijo el Señor, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. El Señor estaba elogiando a la iglesia de Filadelfia porque era una iglesia consagrada, una iglesia fiel delante del Señor, que había vivido en obediencia a la palabra del Señor. Porque a la iglesia de Filadelfia es la que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora que viene sobre el mundo entero. Yo te guardaré del sufrimiento que viene sobre la faz de la tierra. Dios estaba dando el visto bueno a la iglesia de Filadelfia, del remanente fiel, como las otras 6 iglesias habían sido tildadas, exhortadas, porque no estaban en la voluntad del Señor, agradándolo. Entonces, en esta mañana venimos viendo que hay un remanente fiel delante del Señor. Hay un remanente que no se ha doblado ni a diestra ni a siniestra. Ese remanente permanece firme delante del Señor. Nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor dice que no dejemos que otro tome nuestra corona. ¿Qué significa que el Señor está diciendo: no dejes que otro tome tu corona? ¿Por qué? Porque hay otro que puede tomar nuestra corona. Nuestra corona es nuestra recompensa. Nuestra corona es en todo momento nuestros premios que vamos a recibir. Pero no dejemos que otro tome el premio, el galardón que nosotros vamos a recibir. No dejemos que otro lo tome, porque lo puede tomar otro. Hay un remanente que no se ha doblado a la desobediencia. Si nosotros descuidamos nuestra firmeza, si nosotros descuidamos nuestra fidelidad, otro puede ocupar nuestro lugar. Muchas veces decimos nosotros, como lo que venimos viendo en la palabra, que lo haga el hermano, que lo haga la hermana, que lo haga fulano de tal. Van a tomar el cargo, la función que le encomendaron, y se va a lamentar cierto hijo de Dios para lo cual lo han llamado. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. La palabra nosotros encontramos que cuando repartieron los talentos, a uno le dieron 5,
a otro le dieron 2, a otro le dieron 1. Pero hablemos del que le dieron 1. Tuvo miedo, lo escondió. Se lo dieron no para que lo escondiera. Al pueblo de Dios le dieron talentos. Le dieron en todo momento una labor para que labore y funcione sobre esta tierra como cuerpo místico del Señor. Al pueblo de Dios lo han llamado a este hermano, aquel hermano, a todos nos han llamado con una labor. Todos tenemos una función, pero no descuidemos nuestra labor. No descuidemos nuestra función para lo cual hemos sido llamados. Una hermana en una ocasión me dice: hermano, estoy preocupado, no hay lo que hacer. Fíjese, hermano, me dijo que a mí no me toman en cuenta en la iglesia. Fíjese, hermano, me dijo que llevo años de estar en la congregación y ni un privilegio me han dado durante los 20 años que tengo de estar perseverando. Hermano, me dijo, ¿qué cree usted que puedo hacer? Porque no me toman en cuenta. Le digo: hermana, ¿cómo está su vida con el Señor? Pues mire, hermano, lo único que me complace y me he deleitado es orando. Me levanto 2, 3 de la mañana a orar, orando por el pueblo del Señor, orando por mi pastor, orando por las necesidades. Allá me inclino por la mañana pidiéndole al Señor misericordia. Y le digo: hermana, qué privilegio tan grande el Señor le ha permitido. Usted no está de brazos cruzados. Usted está ejerciendo su función para lo cual el Señor la ha llamado. Usted en todo momento, le dije, es una columna de la iglesia, del pueblo del Señor, porque su intercesión está sosteniendo a mucho pueblo. Su intercesión está siendo tomada en cuenta por el Señor. Le digo, porque hermanos de intercesión escasean, le dije yo. Cuando el hermano oyó lo que yo le compartía, me dijo: hermano, gracias. Eso me motiva, eso me da ánimo, eso me hace ver el panorama de otro punto de vista. Me dijo: hermano, gracias, porque aunque no me tomen en cuenta, dijo, yo sé que lo que usted me ha dicho va a ser de bendición para mi vida, porque lo voy a seguir haciendo. Entonces nos damos cuenta, esta hermanita laboraba allá donde nadie la veía, pero para eso la habían llamado. Para eso la habían establecido, para que fuera una hermana intercesora. De madrugada estaba intercediendo, para que fuera una intercesora, aunque no tenía un cargo visible, aunque no tenía un privilegio visible, pero estaba ocupando dentro del cuerpo del Señor una labor muy importante. Nosotros vemos, esta mano tiene una función, pero se mira la función que tiene mi mano. Pero hay miembros adentro de mi cuerpo que no se miran. Pero por no verse no quiere decir que no tengan una función. También tienen una labor. Hay miembros adentro de mi cuerpo que son tan pequeñitos, pero tienen una labor muy importante adentro de mi organismo. Así es el pueblo del Señor. Hay pueblo del Señor que su labor muchas veces no es visible, pero sí es tomado en cuenta, porque un intercesor, un hermano que está intercediendo, orando, rogando, suplicando, un hermano que está compartiendo la palabra, está haciendo boca afuera, hablando, llevando el mensaje, llevando la palabra, compartiendo el amor del Señor Jesucristo, testificando de la salvación del Señor Jesucristo. Y nosotros lo vemos aquí adentro, no tiene cargo, no tiene privilegio, pero tiene una labor allá donde el Señor lo ha establecido. Pero no dejemos que otro tome nuestra corona.
Si nosotros no queremos ejercer esa labor, si nosotros no queremos tomar ese cargo, otro lo va a tomar y mejor que nosotros. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a ser el delegado para libertar a mi pueblo y lo vas a introducir a la tierra prometida como es Canaán. Dios le dijo a Moisés, le dio instrucciones, era el representante de Dios y a quien le habían encomendado la labor de llevar al pueblo a Canaán. Y resulta que pasó el tiempo y llegó el momento que Moisés fue en todo momento destituido del cargo. Llegó el momento que Moisés desagradó al Señor. Dios le había encomendado que él era el que iba a meter al pueblo de Israel a Canaán. Pero cuando nosotros vemos los resultados y vemos lo que la palabra del Señor dice, encontramos que no fue Moisés el que llegó y introdujo al pueblo a Canaán. En el capítulo 32, versículo 48 de Deuteronomio, nosotros encontramos cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice: sube al monte y vas a ver la tierra prometida. Moisés sube al monte a donde Dios lo llama para que vea la tierra de Canaán. Y le dice: ve la tierra prometida que fluye leche y miel, ahí está. Pero tú, le dijo, no entrarás a Canaán, por cuanto desobedeciste golpeando la roca. Moisés, en el momento de enojo, en el momento de disgusto, en el momento que el pueblo lo estaba presionando, hizo lo que no era agradable delante del Señor, porque el Señor le dijo: toca la roca. Y Moisés viene, golpea la roca. Entonces viene el Señor y le dice: ahí está Canaán. Pero tú no vas a entrar a Canaán, no vas a llegar con el pueblo a Canaán. Pero la obra del Señor es perfecta. La obra del Señor no se va a quedar a medias. La obra del Señor va a seguir a una perfección con nosotros, y sin nosotros Dios va a perfeccionar su obra. En el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Josué, la Biblia nos habla que le habla Dios a Josué y le dice: mi siervo Josué, le dijo, Moisés mi siervo ha muerto, ahora te toca a ti introducir al pueblo a Canaán. Nosotros nos damos cuenta a través de la palabra, Moisés no terminó su labor para lo cual lo habían llamado. Moisés en todo momento no fue el que metió al pueblo de Israel a Canaán, mas tenía las promesas pero no las aprovechó. Mucho pueblo del Señor puede darse cuenta en este ejemplo de la palabra. Dios le estaba dando la orden a Josué y le dijo: tú vas a introducir ahora al pueblo. Y nos damos cuenta que Josué fue el sucesor, el delegado para introducir al pueblo del Señor a Canaán. Entonces nos damos cuenta que la Biblia no falla, no miente, que Dios en todo momento lo que se ha propuesto hacer, Él lo hace y lo cumple a perfección. Por eso nosotros debemos de analizar estos puntos tan importantes. Si nosotros no queremos laborar para el Señor,
otro puede tomar mi cargo. Si tal hermano no quiere funcionar, le es carga el servirle al Señor, otro puede tomar ese cargo, pero le van a quitar su corona y se la van a dar a aquel. Los talentos que hablamos, al que le dieron 1 lo escondió, al que le dieron 5 lo puso a trabajar, y el Señor le dijo: siervo bueno. Al que le habían dado 5 le dijeron: siervo bueno, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Le dieron otros 5 más, porque dice la palabra: el que tiene le darán más, pero aquel que piensa tener y no hace nada, se lo quitarán. Eso pasó con el que tenía un talento. No lo puso a trabajar, porque el Señor no quiere un pueblo estéril. El Señor no quiere un pueblo perezoso. El Señor no nos llamó para que estemos ahí solo por querer estar. Nos llamaron para una labor. A cada uno le delegaron, le encomendaron una función. Ay de nosotros si no ejercemos la función para lo cual nos han llamado. Ay de nosotros si nos quedamos estériles sin hacer nada para el Señor, porque hay un remanente fiel que esté esperando tomar nuestro lugar. Si nosotros no queremos, entonces nosotros venimos viendo a través de la palabra la obra del Señor. Él la va a perfeccionar con nosotros o sin nosotros. Él la va a llevar a una perfección, como lo dice su palabra. Cuando la mirada, el corazón de Dios, cuando en el plan de Dios estaba el pueblo de Israel para ser en todo momento restaurado. Dice el capítulo 1, versículo 11 y 12 del Evangelio de Juan: el Señor vino a buscar lo suyo. No vino a buscar cualquier pueblo. No vino a buscar gente que nada que ver. El Señor dice en el Evangelio de Juan 1, 11 y 12, dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Aquel pueblo engreído, orgulloso, arrogante, aquel pueblo que en todo momento vieron la mano del Señor, se justificaban porque decían: nosotros solo un padre tenemos y nuestro padre es Abraham. Ese pueblo se justificaba. Ese pueblo en todo momento se vanagloriaba, mas ese pueblo no quiso nada del enviado de Dios, como fue el Mesías. Lo rechazaron, le voltearon las espaldas, lo llevaron a la muerte. La Biblia dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Pero no porque ese pueblo no quiso nada, el Señor no siguió su obra. El Señor no siguió su trabajo de perfección. El Señor dice: más a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo que aquel pueblo despreció, el Señor se buscó otro pueblo. El Señor se constituyó a la iglesia de Cristo, que somos nosotros, en vez de ese pueblo malagradecido que no quiso nada con el Señor. Entonces nosotros vemos hasta el día de hoy ese pueblo que es el pueblo santo de Israel está cegado. Ese pueblo está sufriendo por causa de haber rechazado el llamamiento que un día tuvo por el Señor Jesucristo. Mas nosotros que tenemos ese privilegio, que nos han llamado, que nos han escogido, que nos han puesto dentro del remanente del Señor, porque dice la Biblia que no éramos pueblo, mas ahora por gracia somos pueblo. Pero nos llamaron para una labor,
para trabajar en la viña del Señor como cuerpo místico, tenemos una función. Pongámosle que tal hermano o que tal hermana sea este dedito. Este dedito aparentemente se mira un dedito insignificante, aparentemente. Pero este dedito en mi cuerpo es muy valioso. Este dedito en mi cuerpo es una bendición porque tiene una labor grande en mi cuerpo. Así usted, todos los que formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, tenemos una labor. Usted es muy importante, yo soy muy importante dentro del cuerpo de Cristo, pero no nos quedemos sin hacer nada. Laboremos para lo cual hemos sido llamados. Nos llamaron para trabajar, para ejercer una labor dentro del pueblo del Señor. Hay hermanos que dicen que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Tienen un llamado, tienen un privilegio, tienen una bendición tan grande que les encomendaron una labor. Solo miran que otros los hacen. Ellos no lo quieren hacer. Qué lamentable, qué triste, porque le voy a contar una experiencia que yo tuve en una ocasión, años atrás, unos cuantos años atrás. Yo tuve una experiencia con el Señor. El Señor me levantó a predicar en el ministerio evangelístico 5 años a tiempo completo. 5 años de lleno, predicando parques, mercados, camionetas, hospitales, por donde el Señor me llevaba. Predicaba 8 mensajes diarios, 5 mensajes diarios. Todos los días el Señor me llevaba a predicar por diferentes lados. Pero un día yo le hice una pregunta al Señor y el Señor me la respondió. Yo le hice una pregunta, no solo una vez. Le pregunté muchas veces al Señor esta pregunta. Y le dije: Señor, ¿sigo predicando o busco un trabajo para trabajar o un negocio para trabajar para el sustento de mi familia? Le dije al Señor y el Señor me respondía. Me dijo el Señor: sigue predicando. Seguí predicando. Al tiempo, otra vez: Señor, busco un trabajo, un negocio o sigo predicando. El Señor volvió a hablar y me dijo: sigue predicando. De tanto insistir, un día el Señor ya me habló con una palabra de exhortación. Y el Señor me dijo: si tú ya no quieres predicar, me dijo, ya no prediques. Otro puede ocupar tu puesto, tu lugar, me dijo. Porque mi obra no se va a detener, me dijo el Señor. El que se va a detener es el hombre, me dijo. Si tú ya no quieres predicar, me dijo el Señor, ya no prediques. Otro puede predicar en el puesto que te he puesto y puede predicar mejor que tú, me dijo. Fue la última vez que el Señor me habló. Cuando me dijo: entonces, si tú ya no quieres, ya no prediques. Entonces, esa noche, el Señor me dio 3 citas bíblicas en la noche, cuando estaba durmiendo. Y me dijo el Señor, dándome la cita del profeta Elías, dándome la cita del rey Saúl, dándome la cita, 3 citas de los Señor. Pues la primera cita fue del capítulo 3 del libro del profeta Samuel, cuando el Señor me dijo: mira a Elí. Cuando Elí ya no quiso estar al frente, seguir sirviéndome como sacerdote, yo me preparé
a otro sustituto para ocupar su lugar. Y ese era el niño Samuel. Me dio esa cita. Me dio la cita que estoy leyendo aquí del libro del profeta, del primer libro de Reyes, cuando Elías dijo: solo yo he quedado, y el Señor le dijo: no tengas pena, Elías, si tú te mueres, hay 7,000 que pueden ocupar tu cargo, tu lugar. Me dio la cita del libro de los Hechos, cuando eligen al sustituto de Judas y ponen al justo Matías, ponen al justo y a Matías. Entre esos dos iba a haber un sustituto para el apostolado, para tomar el cargo de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. El Señor me daba esas 3 citas en la noche. Cuando yo las leí todo, me habló el Señor y me dijo: si tú ya no quieres, otro va a ocupar tu lugar, porque yo pongo reyes y yo quito reyes. Entonces nosotros podemos ver, hay un remanente fiel que no le ha fallado al Señor, y ese remanente fiel es el que puede ocupar nuestro cargo si nosotros descuidamos nuestra labor, si nosotros descuidamos nuestra función en el Señor. Por eso aquel hermano, aquella hermana que tiene una labor para lo cual el Señor la llamó, ay del hermano si no está ejerciendo su labor. Otro va a tomar ese cargo, porque la obra del Señor no se detiene. Cuando el querubín perfecto allá en el monte de Dios se resaltó y se rebeló contra el Señor, y dice la palabra del Señor que la tercera parte de ángeles derrotó, lo sacaron fuera. Sacaron lo que ya no era en todo momento habitable allá en el monte de Dios. Pero nos damos cuenta a través de la palabra. Nosotros vemos ese querubín perfecto, engreído, orgulloso, vanaglorioso. Nosotros vemos, allá no se quedó sin que nadie tomara cargo. Allá no se quedó en el Monte Santo, no se quedó en todo momento en el aire. Ese remanente de ángeles que no se rebelaron. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron cayeron, pero hubo un remanente fiel que se mantuvo fiel, firme, pero quedó bajo el gobierno de Dios. Pero establecieron a Miguel como delegado para seguir en la función de tener el mando de esos ángeles. Pusieron al arcángel Miguel al mando de esos seres que mantuvieron su perfección, mantuvieron su fidelidad. Luzbel ya no quiso seguir al mando como brazo derecho del Señor. Entonces el Señor se levantó otro, el arcángel Miguel, al frente de la labor para seguir el trabajo del Señor, porque la obra del Señor es perfecta. La obra del Señor no se va a quedar detenida. Si este vaso ya no quiere funcionar, quitan este vaso y ponen otro. Si este vaso ya no quiere seguir llevando agua, quitan este y ponen otro, porque así es el Señor. El Señor va a hacer su obra perfecta. De nosotros depende si aprovechamos nuestro llamado para lo cual fuimos escogidos. Todos tenemos una función, una labor dentro del pueblo del Señor. Entonces no dejemos que otro tome nuestra corona, porque la corona es los premios, la recompensa, los galardones que en todo momento muchos se van a perder. Pero qué bendición que entendamos nuestro llamado para lo cual hemos sido llamados,
porque el Señor dice, hay 7,000 varones que no han doblado rodillas ante Baal. Hay un remanente fiel que todavía espera que le deleguen el cargo que yo y usted tiene para ejercer la función. Pero a medida que nos mantengamos fieles, firmes con el Señor, vamos a ser como la iglesia de Filadelfia, honrada, elogiada con el Señor, porque qué bendición que formemos parte del remanente fiel, que nuestra meta sea el blanco y llegar a la meta en el nombre de Jesús. Le dejo este consejo de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos bendiga y nos ayude para que en todo momento sigamos siendo bendecidos y respaldados. Recordemos que tenemos una labor, una función dentro del cuerpo del Señor, porque para eso nos llamaron. Tal vez un hermano, una hermana dirá, ¿y cuál será mi labor? ¿Y cuál será mi función? ¿Y para qué me llamarían a mí? Tiene que darse cuenta qué es lo que lo atrae en el Señor. Tiene que darse cuenta qué es lo que a él lo inquieta, lo atrae para ejercer una labor dentro del pueblo del Señor. Y si no, pues el cargo que le han delegado a través de un privilegio, ahí puede estar ejerciendo su labor. Pero puede que haya otra labor que no se ha dado cuenta, y conforme su entrega se va a dar cuenta cuál es la labor para la cual lo han llamado. Vamos a orar en esta mañana. Recordemos de que tenemos en otro servicio después de mediodía, tipo 1:30, 2 de la tarde en adelante. Vamos a orar y vamos a descansar, tomar un pequeño refrigerio, y después pues tenemos en la tarde nuestro segundo culto, dándole la gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso